hepática sale por detrás, hago un poco de estos, ¿sí? Y la vena hepática se forma a partir de las venas hepáticas izquierda y derecha. Y cuando termina de salir, se pega a una vena que va aquí gigantesca, que es la vena cava, que va a subir acá, cruza lo que aquí sería el diafragma estaría justamente acá de hecho, ¿listo? Y aquí ya drena a la aurícula derecha. Aquí también entra la arteria hepática, que entra al lado de la vena porta, que es la que lleva sangre para el hígado, pero esta arteria hepática solamente lleva el 30% del flujo sanguíneo que utiliza el hígado. El otro 70% viene por la vena porta. Y como ya les mostré, la vena porta entra y se ramifica, ¿sí?, a nivel hepatocitario. Entonces, por eso es que nosotros hablamos de la triada portal. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos aquí, vamos a enumerarlos, un tipo de conducto, arterias, un segundo tipo de conducto, venas, y un tercer tipo de conducto, vías biliares. ¿Listo? Y de venas tenemos dos, entonces podemos decir dos y aquí un 2', que son las que realmente van a salir a la aurícula derecha, no las que entran al hígado, sino las que salen según el flujo. ¿Listo? Entonces, en el niño, nosotros tenemos un vaso sanguíneo en una estructura que queda más o menos a esta altura. ¿Sí? Eso viene siendo un ombligo. Las arterias, si se llaman así porque son las que llevan flujo del corazón hacia afuera, las arterias están saliendo por el cordón umbilical, llevan sangre hacia afuera del bebé. Tenemos dos arterias y una vena que entra. Las venas son las que llevan sangre hacia el corazón, pero esta vena lo va a pintar de morado para que veamos. De morado, para que veamos la diferencia, ¿sí? Y esta vena entra al cuerpo, ¿listo? Por el ombligo. Esta vena umbilical lleva sangre para el bebé desde la placenta, que fue oxigenada en la placenta y que eliminó detritos en la placenta. Y tiene que llegar al cuerpo del bebé por algún lado. Estamos al lado del hígado. Lo más fácil que podemos hacer es voltearnos aquí y enchufarnos encima de esta vena hacia el hígado. El problema, ¿dónde está? En que una parte del flujo sanguíneo de la vena umbilical se distribuye en el hígado, pero otra parte sigue derecho y se conecta directamente a la vena cava. Eso, jóvenes, es un shunt arterio venoso. Esta vena umbilical lleva sangre arterial, sangre oxigenada para el cuerpo, que tiene que llegar al corazón. Tiene obligatoriamente que llegar al corazón, que está aquí. Entonces, si el corazón está ahí, tiene que meter la sangre hacia allá. Entonces, esta es la división. Ese se llama ductus venoso, sí señora, o ducto venoso. Sí, está formado por venas. Ese es el ducto venoso, sí señora. ¿Listo? Entonces, el gran problema que tenemos, por ejemplo, con los medicamentos en niños, eso tiene que ver con esto. Una parte del flujo sanguíneo que entra es metabolizado por el hígado, porque efectivamente se distribuyó acá en el hígado, ¿sí? Pero hay una parte que no, hay una parte que siguió derecho por la vena, se metió derecho al corazón, es decir, esto sube acá derecho a la aurícula derecha. Entonces hay una parte de esa cosa que la madre ha metabolizado, que no es metabolizado por el hígado del bebé, sino que sí, y entra todo el cuerpo. ¿Listo? A de aurícula derecha, Nata. Pues correlación clínica, esta es la razón por la cual hay que tener cuidado con ciertos medicamentos. Sistema aporte hepático, ya lo estamos viendo. No voy a enfocarme en la tríada hepática ahorita, pero acuérdense que son los números 1, 2 y 3 que les mostré acá, con el 2 que es el drenaje que sale. No me importa que vean esta vena umbilical que entra y se va, y se pasa por la galleta al hígado para conectarse a la vena acá. ¿Listo? Claro, eso es en niños. Cuando nosotros nacemos, ¿sí? Pues a nosotros nos sale aquí un corte. Entonces no tenemos eso, nos queda el ombligo que es una cicatura. ¿Listo? Entonces, como nos cortan la vena, el flujo sanguíneo aquí se cierra y aquí esto se vuelve un ligamento redondo del hígado. ¿Qué sucede? Este vaso sanguíneo se deja de utilizar, entonces su luz se degenera
él pierde el diámetro que tenía, se acaba volviendo un tejido cicatricial. ¿Sí? En este caso es un ligamento que va a ser suspensorio del hígado, que se conoce como ligamento redondo del hígado. ¿Listo? Ese es el primer shunt arteriovenoso que tenemos durante la vida fetal. Toda la vida fetal tenemos eso. ¿Listo? Entonces, esta primera shunt que estamos viendo es la que permite meter sangre al cuerpo. ¿Sí? Al final de la clase vamos a ver este último shunt que está aquí. ¿Sí? Que son las arterias umbilicales. ¿Sí? Esas obviamente no están en el adulto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos igual cortamos esto de acá. ¿Sí? Entonces deja de funcionar. Este de acá es el primer shunt, como les decía. ¿Sí? Es el punto en el que la vena hepática se pasa por el hígado y conecta directamente a la placenta con el corazón del bebé. El segundo, lo primero que hicimos fue meterle sangre al bebé. Ese primer shunt es la comunicación de la vena umbilical con la vena cava a través del ductum venosum o del ducto venoso. Entonces ya le metimos sangre al bebé. Sí, un primer cortocircuito, que en el adulto no se necesita porque nosotros respiramos. Ya le metimos sangre oxigenada. Ahora viene un segundo problema, que tiene que ver con el corazón y los pulmones. Y eso entonces, ya la sangre entró al cuerpo. Ahora nos toca empezar a resolver cómo vamos a hacer para que este bebé no se muera, ¿sí? Debido a lo que le estamos metiendo. Resulta que aquí tenemos una vena que entra acá, ambas venas cavas, tendríamos ya que se conoce como aurícula derecha, ¿sí? Tenemos aquí una válvula, el lado derecho es la válvula tricúspide y se comunica con el ventrículo derecho. Recuerden que esa es la cara más anterior del corazón, ventrículo derecho. Luego viene acá, del otro lado tenemos la aurícula izquierda, conectada por una válvula de dos cúspides, ¿cierto? Al ventrículo izquierdo que queda en la inmensa mayoría de la pared posterior. No cometan el error de pensar que es muy pequeño, está atrás, entonces ocupa todo esto realmente. ¿Listo? Pero está detrás, entonces no lo vemos, ¿sí? Entonces, ya metimos sangre, voy a pintar de color anaranjado la sangre que viene de la mamá, ¿sí? De la placenta. Y azul la sangre que viene del cuerpo del bebé. Él trae sangre desoxigenada en una gran cantidad y además de la placenta le aporta sangre oxigenada. Esa sangre entra acá, ¿sí? Ambas sangres entran a la aurícula derecha, ¿sí? El ventrículo derecho resulta en la última etapa del desarrollo del corazón, ¿sí? Tenemos nosotros un tabique que separa ambas aurículas y tiene más o menos esta forma, ¿sí? Hacia allá quedaría la aurícula izquierda y hacia acá quedaría la aurícula derecha. Y esa pared, digamos, ese septum interauricular crece hacia dorsal, ¿sí? A medida que va creciendo, va dejando un canal muy estrecho en esta porción, ¿sí? Pero el tejido de aquí también empieza a empujar hacia proximal. Y para evitar que eso se cierre, ¿sí? La porción más superior produce un flap aquí, como un cierre, ¿listo? Flap, como una tapa, pero la tapa no está pegada, o sea, el hueco sigue acá completo, abajo, pero la tapa está ahí, entonces cuando la presión aumenta mucho en una de las cavidades, la tapa lo que hace es abrirse, entonces imagínense que tenemos, no sé, imagínense acá un tubo, básicamente una tubería, ¿sí? E imagínense que tenemos acá un sistema que se abre de para allá con dos compuertas si la presión aquí aumenta mucho. Si aquí el delta de la presión es muy alto, ¿sí? Entonces la válvula se abre. ¿Qué va a pasar? Pues cuando la presión es muy alta, la válvula se quita y el flujo continúa. ¿Listo? Esto aquí se conoce como ostium primum, esto acá se conoce como ostium secundum, y esa válvula, sí, básicamente permite que haya flujo de sangre
de la mamá y del bebé desoxigenada directamente de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Cada vez que la aurícula entra en sístole, entonces si pasa sangre de la aurícula hacia el ventrículo, efectivamente porque tiene que ir a los pulmones, ¿sí? Pero tenemos un foramen aquí, un huequito, ¿sí? Que permite que pase la sangre de un lado. ¿Y esto? Tiene un mecanismo de válvula. Ostium primum, ostium secundum. ¿Listo? Entonces, ¿con eso qué hacemos? Hacemos que una parte de esa sangre desoxigenada del bebé, ¿sí? Que se mezcla con sangre más desoxigenada que entra a la aurícula por los pulmones porque no se oxigenó, ¿sí? Realmente lo que vuelve es esta misma sangre del ventrículo derecho, un poco más usada, ¿sí? Pase hacia el ventrículo izquierdo. Entonces tenemos una sangre que ya fue a los pulmones, la del bebé completa desoxigenada que estaba por ahí y la oxigenada de la mamá. Ustedes se fijan, un tercio de la sangre realmente está bien oxigenada, ¿sí? Por eso los bebés son tan resistentes a la hipoxia, ¿listo? Y esta es la sangre que se va al torrente, a la circulación sistémica a través de la aorta. Entonces, fíjense que tenemos un cortocircuito aquí. Ese cortocircuito, como su forma indica en la ilustración, ¿sí? Recibe el nombre de foramen oval, porque es ovalado. El morado es la sangre que entra a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Camila. ¿Listo? Pues si ustedes se fijan, esta comunicación no es normal en el adulto. Eso es un segundo shunt. Pues tenemos acá el segundo shunt arteriovenoso del feto. ¿Para qué funciona? Para disminuir la cantidad de sangre que viaja hasta los pulmones por la presión. ¿Listo? Pero entonces resulta que aquí tenemos el pulmonar que se abre en dos acá. ¿Listo? Entonces lo que hicimos para poder disminuir la presión dentro de esto fue comunicar estas dos acá. ¿Listo? Tercer shunt. Este sí es el ductum arteriosum. Fíjense que el nombre de ductum es ducto, esto es un tubo. ¿Listo? El del hígado, como estaba formado por la vena umbilical y hacia la vena cava, ductum venosum, ducto venoso. Este de acá es un tubo que conecta a la arteria aorta con el tronco pulmonar, que es arterial. ¿Listo? Son arterias que llevan sangre desoxigenada, pero son arterias. ¿Listo? Entonces este de acá es el ductum arteriosum. Ya estoy escribiendo como Hello Kitty yo acá. ¿Listo? La idea de este ductum, ¿cuál es? Asegurar que parte de la sangre oxigenada que venía de la mamá, ¿sí? Pase hacia el resto del cuerpo sin necesidad de pasar por los pulmones. Eso de paso disminuye la presión en los pulmones porque no están siendo utilizados. ¿Listo? No los estamos usando para nada. ¿Sí? Tercer shunt arteriovenoso de la infancia. Ahora, ya metimos sangre, ya los pulmones comieron, ya les llevamos irrigación a todo el cuerpo porque ya tenemos la sangre en todo el cuerpo. Ahora, ¿cómo carajos la sacamos? El segundo shunt es el foramen ovale, niños. La comunicación estaba entre ambas aurículas, comunicación interauricular. En una persona nacida, ¿sí? Por ejemplo, que tenga eso, se conoce como soplo, se conoce como comunicación interauricular y es patológica. ¿Listo? La sangre que estamos ocupando tenemos que sacar por algún lado. Entonces, la arteria aorta, ustedes, no, espérenme, que es mundo, no sé lo bonito. La arteria aorta baja, en algún punto se bifurca en dos, luego se bifurca cada una en dos, y acá es que comunes. Esta de aquí es la ilíaca externa, que va para la extremidad inferior, y esta de aquí es la ilíaca interna.
una de las ramas de la ilíaca interna, ¿sí? Voy a pintar solamente una, para que la vamos a hacer aquí un zoom gigantesco en este pedacito. ¿Listo? Entonces acá hagamos un zoom gigante. Tenemos la ilíaca interna, la ilíaca externa que va para la extremidad inferior, ¿sí? Y la ilíaca interna da unas ramas que van para la región posterior del sacro, unas ramas que se conocen como arterias pudendas, ¿sí? Y una rama que viene y sube acá en la fosa pélvica. Para que se ubiquen, les voy a pintar acá cómo estamos. Fíjense que hay una arteria que sube en la carita anterior, ¿sí? E irriga un órgano que nos queda aquí en toda la mitad detrás del pubis, la vejiga urinaria. Y de cada lado, de cada ilíaca, sale una arteria vesical, pero la arteria vesical sigue hacia arriba, después de que pasa por la vejiga, ¿cierto? Y al subir, pues sigue hasta el ombligo, ¿cierto? Y sale por el ombligo. Este es el ombligo, ¿listo? Por donde entraba también la vena umbilical que iba hacia el hígado. Estas dos de aquí, que se conocen como los tercios superiores de las arterias vesicales, son las arterias umbilicales, ¿sí? Desde esta línea hacia arriba y hacia afuera, eso ya no es para irrigar, eso es para eliminar, ¿sí? Toda la sangre desoxigenada que llegue ahí, toda la sangre medio oxigenada que llegue ahí y toda la sangre de la mamá que ha llegado ahí. Es decir, el bebé es extremadamente poco eficiente en las vainas. ¿Por qué? Porque estamos en una arteria para sacar sangre del cuerpo. Entonces, vamos a borrar esto. ¿Cuál es el primer shunt arteriovenoso? Venoso. ¿Cuál es el segundo? El tercero. Ducto arterioso. Entonces ponemos acá un tercio superior, las arterias vesicales. ¿Es válido que le ganen arteria umbilical? Claramente no hay ningún problema. ¿Listo? Esos cuatro son los shunt arteriovenosos. ¿Listo? Ahora, ¿cómo cambia el flujo sanguíneo después del parto? Esto que les acabo de explicar les muestra el flujo sanguíneo durante el embarazo. Entonces la sangre entra, ¿sí? Pasa a través del ducto venoso del hígado hacia la vena cava, ¿sí? Por el foramen ovale pasa de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, ¿sí? Por el ducto arterioso también redistribuimos flujo como en estas dos, entre la arteria aorta, ¿sí? Y el tronco pulmonar, ¿sí? Y luego sacamos la sangre por las venas umbilicales. Ahora imagínense esto. Uno nace y lo primero que le hacen es cortarle esto. Esto recuerden que el nombre arteria simplemente dice que el flujo sanguíneo es hacia distal, de central a distal. Vena de distal a central. Entonces, vuelve esto. Entonces, uno nace y de una le cortan esto, que el cordón umbilical sale. ¿Listo? Y en cuanto cortamos estos dos, el bebé hace una vaina que no hacía antes. Hace respirar. Ahora, respirar es bastante importante. ¿Por qué? Porque abre espacio en las cavidades pulmonares. Entonces, este bebé antes tenía unos pulmoncitos así chiquiticos
conectados ahí más o menos, la língula acá. Eso es la língula, quedó inmunda. Y después de que nace, ¿sí? Cada pulmón pasa a ser de ese tamaño. Lo primero que pasa es que la presión en las cavidades pleurales se cae al piso. ¿Por qué? Porque aumenta el volumen inmensamente. Si va a entrar muchísima sangre a las cavidades derechas, ¿sí? ¿Qué pasa con este man de aquí? Como la presión de las cavidades derechas disminuye tanto con respecto a las izquierdas, ¿cierto? O sea, la presión de la aurícula derecha ahora es mucho más baja que la presión de la aurícula izquierda, cosa que no pasaba antes. El ostium secundum se pega encima del ostium primum y tapa el foramen ovale. ¿Listo? Entonces ya perdimos otra presión. ¿Listo? Entonces ya perdimos tres shunts y nos queda funcionando únicamente uno. El ducto arterioso es bastante especial. ¿Por qué? Porque su cierre no es mecánico. Fíjense que todos los que vimos ahorita, los tres que están marcados con X, tienen un mecanismo de cierre mecánico. El ducto venoso, las arterias umbilicales se cierran, ¿sí? El foramen ovale, voy a borrar esto, ya te voy a explicar el foramen ovale. Ya voy para allá, ya voy para allá. Entonces vean, el foramen ovale viene siendo, si tuviéramos vamos a pintar una pared acá gigante. Esto es una pared, ¿listo? Y ustedes tienen una válvula. El lado derecho tiene una presión muy alta y el lado derecho tiene una presión muy pequeña en el embarazo. Y de este lado tenemos un hueco, ¿sí? Pero del otro lado hay una lengua en esta forma que está agarrada de aquí. Entonces, cuando la sangre entra a llenar esta cavidad, ¿cierto? Simplemente pasa hacia allá. ¿Sí ven? Porque el flap se abre. Si yo lo viera arriba, lo que vería es, si yo viera esto desde aquí arriba, lo que vería es una pared con un flap así. Entonces, si la presión de acá es muy baja y la de acá es muy alta, la sangre, ¿qué va a hacer? La sangre va a pasar de un lado para el otro, ¿sí? Pero cuando esto se invierte, ¿sí? Y la presión aquí sube, el flap simplemente se endereza y se pega y tapa esto. Entonces, al momento de nacer, esta presión de aquí se vuelve pequeña y esta presión de aquí se vuelve grande. Entonces ahora la flecha de este lado de ingreso de sangre es gigantesca, la presión. ¿Qué pasa con el hueco? ¿Qué tapa? Que la pared se pega ahí y ya no puede pasar la sangre. Esto es un cierre mecánico. Ahora, nos falta ver a este man de aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Antes del parto, la sangre de este lado tiene una presión altísima y pasa hacia allá. Entonces, la sangre que viene por la aorta hacia el cuerpo se acaba mezclando con esta sangre que es del pulmón. Ahora, la sangre que sale de este lado también trae sangre materna, ¿no? Entonces trae sangre materna oxigenada también acá. Y el bebé trae sangre desoxigenada, ¿sí? Y sangre materna, porque se acuerdan que ya pasó por el foramen oval, ¿sí? Entonces eso asegura que la sangre más oxigenada posible, que son esta y esta y esta, pasen hacia el bebé. ¿Listo? Para efectos prácticos, cuando empezamos a respirar, el pulmón produce una hormona que estimula el cierre del ducto, pero ese nosotros no lo cerramos.
¿Listo? No lo cerramos. Después de que la bradicinina cumple su labor, la pared del bajo sanguíneo se contrae, se atrofia, digámoslo así, forma un ligamento, ¿listo? Que tiene nombre, ligamento arterioso o ligamentum arteriosum, ¿listo?